considera como una demostración de fuerza innecesaria la exhibición de los tanques de guerra que compró Nicaragua a Rusia. Mientras tanto, en el vecino país, el mandatario Daniel Ortega nombró a 7 de sus hijos en puestos claves dentro del gobierno. El pasado lunes, Nicaragua exhibió en la celebración del 37 aniversario de su ejército su nuevo tanque de guerra tipo T-72 que compró a Rusia. Este tanque es parte de los 50 que adquirió el vecino país del norte, así como lanchas y helicópteros que supuestamente se destinarán para luchar contra el narcotráfico. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, consideró este acto como una demostración de fuerza innecesaria por ser Costa Rica un país de paz. Solís negó que este tipo de equipo haya ingresado por algún puerto costarricense. En lo que toca a la manifestación de Nicaragua, de enseñar su equipamiento recientemente adquirido, pues esa es una acción que frente al gobierno de Costa Rica no tiene mayor significado más que una innecesaria demostración de fuerza que no es de recibo en estos tiempos de paz. Por otro lado, según medios internacionales, el presidente nicaragüense Daniel Ortega nombró a 7 de sus hijos en puestos claves para ese gobierno. El hijo mayor de la pareja Ortega Murillo controla la dirección de petróleo. Otro es encargado de la promoción de inversiones. 2 de sus hijas serán asesoras presidenciales y los otros 3 varones controlarán los canales de televisión privados y uno público. Además, el pasado 3 de agosto, Ortega nombró a su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia del país. Para algunos analistas internacionales, en Costa Rica, esto representa la intención del presidente Ortega de crear una dinastía. Hay una palabra, nepotismo al máximo grado. Todos sabíamos que en Nicaragua manda la pareja y a veces manda más la señora Rosario Murillo. De ella depende una gran cantidad de acciones, de inversiones, de decisiones políticas. Las elecciones ahora el 6 de noviembre, eso le va a traer un plus en cuanto a votos. Evidentemente la gente va a terminar votando más por Rosario Murillo que por Ortega, que ha perdido en realidad popularidad, y eso pues le ha servido o le va a servir precisamente ahora en estas elecciones. Las elecciones en Nicaragua serán el próximo 6 de noviembre, donde no se descarta una reelección de Daniel Ortega para su tercer mandato desde el 2007. Bien, y para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el analista internacional Antonio Barrios. Buenos días, don Antonio, bienvenido. Quiero iniciar, con las palabras del presidente y que en algún caso, en algunos medios internacionales, dicen, presidente Tico se ahoga un vaso de agua por tanques rusos, porque él dice que se decomisarán si estos tanques entran por Puerto Limón. Y también ayer decía el diputado Edgardo Araya que tanques rusos para pelear contra quién, si no estamos en guerra. Fueron frases que me llamaron la atención y tal vez iniciamos con ese tema. Buenos días. Sí, buenos días y gracias por la invitación. Sí, sin duda, en general en Centroamérica la paz ha sido muy difícil. Centroamérica vivió una etapa de guerra muy compleja durante más de 20 años y todos los procesos de paz precisamente de Esquipulas y de Contadora, con todos los compromisos que en ese entonces los presidentes adquirieron, la idea era precisamente reducir gradualmente la tenencia de pertrechos militares que son utilizados más para una situación de guerra que para lo que Ortega dice en este momento, que es para luchar contra el narcotráfico. Es decir, luchar contra el narcotráfico, que es parte del argumento de Ortega, utilizar tanques, los tanques no son precisamente para eso. Es decir, hoy se lucha contra el narcotráfico con otro equipo militar, con un recurso humano incluso más especializado, de tipo élite, con un entrenamiento muy particular con ese tipo de fenómenos, y no tanques precisamente. Los tanques son para una guerra convencional. Es una guerra contra grupos armados realmente consolidados en un país, es para luchar contra otro país y no es precisamente para estos fenómenos que estamos viviendo en la región centroamericana en este momento. Así que el argumento de que es para el narcotráfico es justificar, incluso sin un fondo real, la tenencia de ese tipo de pertrecho militar que hoy en día, repito, en la región centroamericana no es necesario. Sobre todo también porque hasta el mismo Estados Unidos se ha tenido que abstener de enviar equipo militar a aliados suyos en la región centroamericana, sobre todo Honduras, que Honduras es uno de los países que igualmente están preocupados con esta adquisición de armamento por parte de Nicaragua, porque Honduras incluso
tiene una serie de equipo militar que no ha podido rehabilitar porque Estados Unidos se ha negado a otorgarle repuestos. Entonces, es prácticamente incompatible esta tenencia de armamento, sobre todo también porque se rompe el equilibrio militar que ha costado mucho mantener en la región centroamericana. ¿Se ve esto o se podría ver, don Antonio, como una indirecta, así lo decían ayer algunos diputados, hacia Costa Rica por la tensión que se ha tenido con respecto a Isla Calera y años anteriores, aunque Costa Rica pues no tenga ejército? Sí, sin duda, porque si uno ve la historia en Nicaragua, no solamente ha sido el gobierno de Ortega que muestra los dientes utilizando este tipo de equipo militar contra Costa Rica, sino que incluso desde la época de Somoza, las amenazas que han habido siempre en contra de Costa Rica por diversas razones ha sido precisamente de intervenciones militares cercanas a la frontera con nuestro país, en las cuales Somoza desde la década de los 50, todos los Somozas que hubo, toda la dinastía Somoza que hubo en Nicaragua, igualmente amenazaba a nuestro país y hubo en la década de los 50 una intervención cercana a la frontera con Costa Rica en virtud de eso. Entonces, no solo es una cuestión de Ortega, no solo es una cuestión del sandinismo, incluso en la década de los 80, que nos acusaba de que la contrarrevolución operaba en el norte de nuestro país y que con eso justificaba el fortalecimiento militar de la frontera, sino que incluso históricamente las amenazas que hemos recibido de Nicaragua han sido de diversa índole. Y esto que está haciendo Ortega en este momento, sin duda va dirigido a Costa Rica por los litigios territoriales que tiene, por una forma de decir de que está dispuesto a enfrentarse a quien sea si esos litigios territoriales no entran dentro del esquema propio de política de hacer lo suyo, y ya vimos lo que pasó incluso con Calero, de que más allá de las ilegalidades en las que Nicaragua incurrió, envió tropas para ocupar la isla Calero e incluso hizo la bandera de Nicaragua haciéndola suya. Entonces, yo esperaría cualquier cosa por parte de Ortega dentro de todos estos ímpetus de autoritarismo, dentro de esta concentración de poder en la cual poco a poco va demostrando de que es capaz de hacer lo que crea que deba hacer en función de eso. ¿Qué posición asume nuestro país en ese caso, don Antonio? Porque Costa Rica es un país sin ejército y si Ortega está mandando esas amenazas, incluso con estos tanques que tienen preocupado a toda Centroamérica, ¿cómo defendernos o cómo actuar? Porque Costa Rica es un país pacifista y los problemas que tenemos con Nicaragua se dan mediante el diálogo. Yo esperaría que Ortega, el presidente Ortega, más allá de cualquier situación esquizofrénica en la que está operando, en esta concentración de poder, yo esperaría que tenga el mejor tino y no se atreva en ningún sentido a apostar tanques cerca de la frontera con Costa Rica, porque el único valor que nosotros tenemos como país pacifista y precisamente carente de ejército es hacer valer nuestro derecho y nuestra soberanía y nuestra defensa ante la comunidad internacional. Yo esperaría que Ortega tenga ese valor y haga precisamente valer lo que para nosotros significa la paz. Y eso nosotros como costarricenses y el gobierno de Costa Rica debería estar analizando muy de cerca hacia dónde se dirige el curso de acción de Ortega en caso de que efectivamente esté pensando en algún tipo de estrategia, no solo contra Costa Rica, sino contra cualquier país, en función de los litigios y los conflictos territoriales que tiene con terceros. Sobre todo también porque en una de las declaraciones que dio Ortega es que todo este equipamiento y esta modernización del ejército no solamente es a través de tanques, sino que también está destinado a modernizar la aviación militar. Es decir, hay un proyecto también en la cual requiere modernizar la aviación, en donde le adquiriría por parte de Rusia los aviones de guerra Yakovlev 130, que son los aviones más modernos que en este momento Rusia tiene, y también está destinado a comprar fragatas de corbeta precisamente para defender todo el mar territorial que le ganó precisamente en el último litigio contra Colombia. Don Antonio, si bien es cierto, todos tenemos claros, en Costa Rica es ilegal el trasiego de este tipo de armas militares. Sin embargo, tal vez si analizamos la posición del presidente de la República, ¿verdad? Él hace el llamado, incluso asegura que si es necesario se ponen más controles en aduanas y demás. Ayer algunos diputados, entre ellos Otón Solís, del Partido de Acción Ciudadana, lo criticaba y decía que no
que no hacía falta recordar esto porque en el país es ilegal. Tal vez si usted nos analiza esa posición. Bueno, yo creo que sí es importante recordarlo porque lo que hay que hacer es alertar a las autoridades de aduana, sobre todo en los puertos, en Puerto Limón, que es por donde entran una gran cantidad de productos que se consumen precisamente en Nicaragua y que por carretera pasan posteriormente la frontera hacia Nicaragua. Yo creo que más bien debe haber una alerta hacia las autoridades de los puertos en Limón, precisamente para poder tratar de ver si por ahí están entrando algún tipo de equipo. Es decir, yo esperaría de Ortega cualquier tipo de estrategia, es decir, estos tanques entraron precisamente por Corinto, pero evidentemente Corinto carece de cierta infraestructura que le permita precisamente poder transportar cierto equipo militar. Entonces, sí es importante que haya una alerta máxima, yo la pondría en una condición de máxima para que los puertos de nuestro país, ante la prohibición incluso constitucional, no solo de la tenencia de ejército, sino incluso de entrada de navíos de guerra al espacio soberano de nuestro país, aéreo, marítimo y territorial, que también no se utilicen esos puertos para alimentar ejércitos de otros países, en este caso particular Nicaragua, lo cual pues definitivamente nos pondría en entredicho de que si nosotros somos soberanos y somos pacíficos, no deben utilizarse los puertos de nuestro país para equipar a otros países o terceros países con equipo militar, en este caso digamos Nicaragua, lo cual sería digamos bastante peligroso y nos dejaría en una situación bastante vulnerable en ese sentido. Don Antonio, vamos también con el tema de Nicaragua, pero en este caso que, bueno, sale la información de que Daniel Ortega colocó a 7 de sus hijos en cargos importantes en Nicaragua, dentro de ellos la Dirección de Petróleo y también el proyecto del Canal de Nicaragua. Sabemos que él tiene un fuerte apoyo para noviembre. ¿Cuál es la posición del pueblo nicaragüense que vive injusticias, que vive en pobreza, que no tiene servicios de salud o buenos servicios de educación? Sin embargo, se ve que se están invirtiendo en tanques de guerra rusos y aún así ellos vuelven a dar el apoyo, o al menos en su mayoría dicen que le van a dar un apoyo. Estando estas situaciones de que los hijos van a estar en esos cargos, él va a tener todavía más control político. De hecho, el control político ya lo tiene muy bien establecido, es decir, tiene un control total sobre las instituciones del Estado. Recordemos que Rosario Murillo, siendo en calidad de cogobierno, todo el poder que ella adquirió sobre las instituciones del Estado, y se hizo prácticamente que dentro del esquema democrático de Nicaragua se perdiera las autonomías que las instituciones deberían tener, como por ejemplo en el caso de Costa Rica. Entonces, ese control férreo de todo lo que en los ministerios y en las instituciones del Estado se está haciendo es parte característica de esta concentración de poder que lo empezó precisamente más la esposa de Ortega, que es Rosario Murillo, que Ortega como tal. Entonces hay que tener en cuenta que también, y esto lo digo por testimonios de conocidos nicaragüenses que tengo, es decir, en Nicaragua, que trabajan en muchas ONGs, en donde ellos incluso están bajo una vigilancia estricta en caso de que estas organizaciones de derechos humanos o estas ONGs que están tratando de ver cómo se hace valer la democracia como tal en Nicaragua, sobre todo porque ha sido muy difícil todo este proceso para el mismo país, evidentemente lo que están percibiendo es que hay un temor en la población nicaragüense a protestar masivamente ante esta concentración de poder. Y los aparatos de seguridad que Ortega incluso los maneja muy fuertemente, están operando fuertemente dentro de todo el país, vigilando para evitar cualquier tipo de protesta masiva que ponga en entredicho el poder que en este momento ha el Estado manejando. Entonces, es parte de toda esa concentración de poder, es parte de ese control a través de los aparatos de seguridad, esa vigilancia constante, en donde también todos, de alguna forma, por más que quisieran protestar, más allá de la pobreza extrema en la que Nicaragua todavía sigue, más allá de la protesta que pueda haber consciente sobre que esos 80 millones de dólares que costaron esos tanques pudieron haber sido utilizados con otros propósitos más loables desde todo punto de vista, eso está haciendo precisamente que el temor que se está infundiendo en la población le permita a Ortega poder actuar con más libertad y sin ningún tipo de oposición política, como ya hemos visto lo que ha pasado con otros partidos en Nicaragua. Antonio Barrios, analista internacional, agradecemos muchísimo su participación. Vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos.